Zacatecas es un territorio lleno de historia, pues más allá de haber sido uno de los centros económicos más importantes del virreinato, también fue parte crucial para el desarrollo de movimientos trascendentales de la consolidación de nuestra nación mexicana. Pues Zacatecas fue un importante territorio para la insurgencia y para la Revolución Mexicana, debido a que fue en su territorio donde las fuerzas de Huerta finalmente fueron vencidas, batalla que definió el México moderno. Por ello, y por más, Zacatecas goza de gran importancia para la historia mexicana. Durante el Porfiriato en México se implementaron instituciones y prácticas basadas en la filosofía positivista del aquel entonces presidente Porfirio Díaz, que buscaba el orden y el progreso de la nación. Durante esta época, México se vio envuelto en una serie de acciones económicas dirigidas al progreso material y capital extranjero a México, donde se invirtieron grandes recursos en el campo de la minería y la agricultura. Además, se implementaron nuevas formas de comunicación como líneas ferroviarias y telegráficas. Así pues, en varias ciudades mexicanas que eran centros importantes de la economía del país se vieron beneficiadas con la implementación de estas políticas por parte de autoridades federales y los grupos de poder locales, quienes tenían los recursos económicos, políticos e intelectuales necesarios para modernizar la nación mexicana. Estas medidas incluyeron la innovación de infraestructuras y mejoramiento en las condiciones sanitarias locales. Así pues, con la consigna porfiriana, las metrópolis mexicanas debían ser un reflejo de la modernidad de la nación. Por ello, debían lucir bellas a la vista y por tanto debían mantener una higiene acorde a una sociedad civilizada y moderna capaz de competir con las hermosas ciudades europeas y estadounidenses. Para lograrlo se puso mucho énfasis en mejorar los medios de transporte y comunicación de la ciudad, como ferrocarriles, caminos y telégrafos, de modo que se dio un gran progreso en el desarrollo de expansión de las vías de comunicación y transporte. Además, para mejorar la apariencia de las ciudades, se crearon parques, jardines y alamedas. Se dio así el inicio al proyecto de empedrado y embanquetado de las calles más concurridas. También se introdujo la energía pública en las principales avenidas de la ciudad. Esto naturalmente dio más seguridad y tranquilidad a la población. Por otro lado, la tarea de sanitizar a la nación fue una labor ardua, ya que era importante comenzar a concientizar a los ciudadanos sobre el tema, pues tenían que cambiar los malos hábitos de sanidad. Además, se dio paso a los medios para lograr esto, así que también las autoridades cambiaron las condiciones materiales de las casas, calles, plazas, cementerios, mercados, hospitales, teatros, fondas, cantinas, incluso cárceles. Además, se implementaron estructuras hidráulicas necesarias. A través del mejoramiento de todo lo anteriormente dicho, fue posible el desarrollo del comercio y la comunicación con el exterior. Sin embargo, pese a que Zacatecas es recordada como un centro importante de la minería, durante el Porfiriato la ciudad no se vio tan beneficiada de la mayoría de los proyectos de modernización ya antes mencionados. En este caso, Zacatecas fue un medio más para modernizar a otras ciudades mexicanas. Esto puede ser por la crisis de la minería y por su ubicación geográfica,
pues debido a su clima recibió poco apoyo en varios sectores económicos importantes como la agricultura. Aún así, los centros de poder locales de Zacatecas se encargaron de modernizar las comunicaciones, los transportes y edificios públicos de la ciudad zacatecana. Por ejemplo, con la República restaurada, en Zacatecas se dio paso al tendido de líneas telegráficas, lo que mejoró la comunicación dentro de los partidos con la capital y con los estados vecinos. En 1880, gracias a García de Cadena y los inversionistas capitalistas locales y el gobierno estatal, se inauguró uno de los proyectos de expansión de las vías de comunicación y transporte al inaugurar el tramo ferrocarril que unía la ciudad zacatecana con la ciudad de Guadalajara. Aproximadamente en el año de 1883, el gobernador Jesús Arechiga emitió un decreto donde se autorizó la fabricación de un sistema de trenes urbanos en las ciudades de Zacatecas y Guadalajara para que fueran incluidos con las estaciones del ferrocarril central. Este tranvía era movido por un par de mulas por un conductor y recorría grandes distancias entre Zacatecas y Guadalajara. En el mismo año comenzaron los trabajos de recondicionamiento y creación de caminos de Zacatecas a lo que hoy en día es Jerez. Esta mejora de caminos fue de ayuda para mejorar la comunicación con la capital y otras cabeceras municipales y estados. Un año después, en 1804, en Zacatecas se dio una gran celebración local, debido a que en el territorio llegó el primer tren de pasajeros provenientes de la capital con destino a Chicago. Y 5 años después de este acontecimiento se establecieron el ferrocarril central mexicano y conectó a la ciudad zacatecana con México, pasando por los partidos de Ojo Caliente, Zacatecas, Fresnillo, Nieves y Mazapil. Con los años, el tramo ferrocarril de Zacatecas con Guadalajara se comenzó a descuidar debido a los escombros acumulados provenientes de fábricas realizadas en fincas particulares de la capital, lo que a finales del Porfiriato estaba en pésimas condiciones de viabilidad. Este problema se resolvió eventualmente con la limpieza y reparación de dicho tramo. Un acto trascendental del orgullo zacatecano es la inauguración de la vía telefónica a Guadalajara y a la ciudad García, usando para ello la red telefónica. 4 años después se instalaron las vías telefónicas entre las oficinas del Ejecutivo y varias dependencias oficiales. Para el año de 1887, la oficina central de Zacatecas ya se encontraba comunicada con 21 de las principales poblaciones del estado y con las capitales de las entidades vecinas, y para el 1897 se inauguró la comunicación con Mazapil. Ahora bien, en cuanto al alumbrado, fue hasta mediados del siglo XIX cuando Zacatecas adquirió electricidad para alumbrar las calles concurridas de la ciudad. Antes de ello, se alumbraba mediante petróleo, gas o aceite, pero al principio solo se incluyó electricidad pública para la Plaza de Armas. Fue hasta 1907 que se puso en marcha una nueva planta de energía eléctrica, la cual permitió expandir el servicio eléctrico a más dependencias y espacios públicos como la Alameda y el Jardín Hidalgo, el Hospital Civil, el Portal de Rosales, el Palacio Municipal, entre otros más. Todo esto benefició la vida recreativa de la población zacatecana, ya que el alumbrado público daba seguridad y fomentaba las actividades
de entretenimiento nocturnas, tales como las serenatas, los teatros, los paseos nocturnos y las fiestas que terminaban hasta las 5 de la mañana. Así pues, las áreas de recreo también fueron fundamentales para mantener una imagen moderna, por lo que se plantaron árboles en diferentes áreas públicas, como la Encantada, el Camino de la Bufa y la Plaza de San Juan de Dios. Además, se aplicaron diferentes obras de renovación en áreas como Jardín de Independencia, el Jardín Hidalgo, la Alameda, el Jardín Morelos, entre otras áreas públicas más. Por otro lado, también hubo proyectos para mejorar la higiene del territorio. En 1906 se llevó a cabo uno de los proyectos de higiene para mejorar los espacios materiales del lugar, el cual consistió en la renovación y traslado del mercado de carne, por lo que este se movilizó a la parte norte del edificio de la fábrica y se adecuó a las medidas de higiene del momento. En este contexto, por la higiene, también fue necesario renovar el hospital civil, el cual se mantuvo donde estaba, pero tuvo que tener reparaciones y mejoras, como la infraestructura para abastecer agua en el hospital por medio de intubación. Además, se comenzó a pavimentar las enfermerías, todo con el fin de poder brindar mejor atención a la población, de modo que la ciudad de Zacatecas comenzó a modernizarse al implementar todas estas medidas. Ahora bien, quien estaba a cargo de todas estas medidas sanitarias era el ayuntamiento o asamblea municipal, el órgano encargado del gobierno de la ciudad. Lo presidía el presidente político y lo conformaban 12 regidores y 2 síndicos, quienes hacían cargo de las diversas comisiones en que se dividía la corporación. Hasta 1897 se tenían como 12 comisiones, entre ellas la salubridad. Como podemos notar, el tema de la sanidad era sumamente importante para el porfiriato, pues la forma en que moría una persona era crucial para la sociedad, la política y la economía del país, pues la población era el centro de la riqueza nacional, pues la mano de obra era lo que movía toda la maquinaria de las fábricas de Porfirio Díaz. Ahora bien, esta clase de pensamiento trajo explotación laboral, por lo que el gobierno de Porfirio Díaz terminó gracias a la indignación social, la misma que alentó la Revolución Mexicana, después de que Francisco Madero fuera asesinado por un golpe de estado que se le conoce como la Decena Trágica. Traición liderada por Victoriano Huerta, quien desató la Revolución Mexicana al mando de Venustiano Carranza, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Durante esta guerra civil, Zacatecas fue uno de los escenarios importantes de la Revolución Mexicana, pues durante este tiempo en Zacatecas se encontraba un gran número de fuerzas militares de Huerta, las cuales venían siendo el último obstáculo para tener el camino despejado hacia la Ciudad de México, por lo que era un lugar fuertemente custodiado, difícil de acceder. Por ello, era un territorio que las fuerzas de Francisco Villa querían adquirir. Eventualmente, Villa convenció a sus aliados de atacar la ciudad de Zacatecas. Fue ahí que días antes del momento cumbre de la toma de Zacatecas, el general Pánfilo Natera se levantó en armas en Zacatecas. Sin embargo, fue vencido el 14 de julio de 1914. La batalla de Zacatecas tuvo lugar días después, el 23 de junio del mismo año, e históricamente se le conoce como la toma de Zacatecas. Esta batalla fue uno de los mayores enfrentamientos llevados a cabo en la Revolución Mexicana, que le dio la victoria a los soldados revolucionarios en contra de Huerta. Pero fue sangrienta al nivel de que dejó las calles llenas de cuerpos sin vida. Además,
Esta batalla marcó un antes y un después en la Revolución Mexicana, porque hubo una lucha de intereses donde salieron discutiendo Carranza y Villa. Por tanto, es un suceso trascendental para la historia mexicana, pues marca el México del siglo XX. Pues después de la derrota de Huerta, Venustiano Carranza toma la presidencia del país, pero no hubo paz en el país por la oposición de las fuerzas de Pancho Villa en contra de su gobierno. Así pues, la Revolución Mexicana dio paso a reformas profundas en la sociedad mexicana. Pues durante la época postrevolucionaria se instalaron acciones políticas para dar paso a la pacificación del país, por lo que hubo grandes progresos, como el institucionalismo de México, lo que sentó las bases para el establecimiento de lo que es hoy nuestra nación. Pues en la época postrevolucionaria se dio la importancia a la implementación de mecanismos políticos que salvaguardaran la paz del país, pues durante años, desde la independencia de México, el traslado de poder siempre implicaba guerras y revueltas civiles. En el caso de Zacatecas, en las elecciones de 1919 se presentaron desórdenes, por lo que se promulgó una ley electoral que evitaba que los votantes que no sabían leer y escribir votaran. Por otra parte, en el mismo año aparecieron nuevos partidos. Algunos de ellos abarcaban todo el estado y no solo una región. Uno de ellos fue el Partido Socialista Regional Zacatecano, el cual impulsaba el respeto agrario y la legislación laboral y la educación. Así, también se fundó una rama del Partido Nacional Agraria más radical. También participó un partido liberal progresista de Zacatecas, quienes abogaban por el respeto al voto. Así fueron apareciendo nuevos órganos políticos a la defensa de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles se presentó una contienda entre los cristeros y las fuerzas militares del gobierno mexicano, debido a la intolerancia a las prácticas cristianas promulgadas por el gobierno mexicano, pues se creía que la religión no era buena para el desarrollo intelectual y para la economía del país. Naturalmente, esto levantó una ola de descontento social, pues México culturalmente está muy unido a sus tradiciones católicas, por lo que motivados por su fanatismo religioso, lucharon contra el gobierno para salvaguardar la tradición cristiana católica, batalla que duró años y costó miles de vidas. En este contexto, Zacatecas fue uno de los estados más afectados por los enfrentamientos religiosos, pues los cristeros tenían un gran control sobre amplias zonas del territorio, de modo que los cristeros de Zacatecas se vieron envueltos en una serie de delitos como la rebelión con homicidio, sedición, conspiración, encubrimiento, robo y ataques a las vías de comunicación, entre otros delitos más. Durante los primeros meses de 1929, los cristeros de Zacatecas tomaron Calera y le dieron paso al incendio de la estación de Guadalupe. Tiempo después, la Procuraduría General de la República del 10 de junio de 1929 ordenó desistir de las acciones en todos los procesos por rebelión, sea cual sea su estado. Sin embargo, esta circular solo se refería a los delitos de rebelión, es decir, que no tomaba en cuenta los delitos como asaltos, por lo que los cabecillas del movimiento continuaron siendo prófugos. En realidad, los líderes cristeros no tuvieron una real amnistía, la cual fue prometida por el presidente Postesquil. Actualmente, por su historia, su arquitectura y su centro histórico, Zacatecas es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Además, en todo el estado
Hay 6 pueblos mágicos, que son la prueba de la riqueza cultural del estado, donde se puede apreciar las tradiciones de los pequeños poblados y ciudades zacatecanas. Estos son las ciudades Zacatecas, Sombrerete, Jerez, Pinos, Nostitlán y Teula.